Un modelo exitoso ha sido la conferencia matutina, yo creo una experiencia no solo para el propio movimiento de transformación que cabeza el presidente López Obrador, sino también para la prensa. Ejercicio inédito que además rompió el cerco mediático que le había impuesto, digamos que la prensa corporativa a este presidente que tenemos. Y me parece que es un ejercicio que no muchos percibimos como algo que iba a tener la repercusión que al final tuvo. Tanto así que la propia doctora Claudia Sheinbaum, ahora que asuma como presidenta constitucional, pues va a replicar este modelo por lo que significó. O sea, significó tener también la oportunidad de fijar agenda mediática, cosa que de otra manera no se hubiera logrado. Me parece que además, desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación, de las ciencias sociales en general, va a ser un ejercicio que necesariamente tendrá que ser analizado por muchos temas, pero sobre todo por haber roto el cerco. Pues se tendría que estudiar. Yo sí estoy convencida de que es un modelo que se tiene que estudiar. Fue una apertura que nunca habíamos vivido. Hay que recordar que en gobiernos pasados, lo que pasaba con los presidentes de la República, del PRIAN evidentemente, pues era exactamente lo contrario, un control de la prensa por dos vías. Una de ellas, la vía económica, con negocios incluso clandestinos, con un financiamiento muchas veces incluso que rayaba en lo ilícito, ¿no? Con estos contratos que no necesariamente eran comunicacionales, sino por ejemplo lo de los hospitales, lo de las cárceles, ¿no? Con sobrecostos tremendos. Pues todo eso es una, digamos, una línea de recursos para mantener bajo control a la prensa. También por la otra vía, ¿no? Que es la de la amenaza, o sea, cuando uno o varios medios independientes no se plegaban a ese régimen comunicativo o ese régimen autoritario de los gobiernos pasados, en realidad lo que pasaba era pues lo contrario, la amenaza, la asfixia económica, pérdida incluso de algunas circunstancias ya muy en el pasado, pues ya no se dotaba de papel a la prensa escrita, ¿no? Por ejemplo, o sea, este tipo de comunicación donde el control lo tiene el poder nos llevó a incluso momento terrible para la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho humano a la información, que es justamente el momento en que medios, corporaciones mediáticas firman el pacto de silencio con Felipe Calderón. Entonces, este fenómeno comunicacional de absoluta libertad, con excesos incluso dentro de la propia conferencia, porque los hubo, pues me parece que va a tener que ser estudiado por esos países. No los afecta en ningún sentido, o sea, solamente es una contribución comunicacional, pero en ningún sentido afecta a los géneros periodísticos desde mi punto de vista. Hay que recordar cómo se clasifica el periodismo. El periodismo está como el periodismo convencional o de rutina, el buen periodismo y el periodismo de investigación. Y entonces el periodismo de rutina en realidad no ha cambiado. O sea, aunque aquí en esta conferencia vienen a quienes no se les identifica propiamente como reporteros, sí están los reporteros de La Fuente. O sea, la fuente presidencial no ha cambiado, sigue siendo existente. ¿Qué pasa a diferencia con el periodismo de investigación? El periodismo de investigación tiene, digamos, oportunidad, porque es como una llave la metodología periodística de abordar cualquier tema de todas las áreas. O sea, cuando se dice que se descubren hechos que algún poder quiere ocultar, se habla no solo de los poderes institucionales, sino también de los poderes fácticos. Y todo ese abanico
informativo está a disposición del periodismo de investigación. Entonces, en realidad no cambia desde mi punto de vista el tema de géneros, ni de fuentes, ni de cobertura, ni absolutamente de ninguna otra. ¿Qué se ha cambiado desde mi punto de vista? Pues que también esta conferencia impulsó digamos que lo que se podría reconocer como medios alternativos sobre todo en redes sociales, aquellos que no necesariamente hacen periodismo, que hacen más opinión, que están más cercanos a la dinámica de la población, ¿no? Que salen a la calle, que consultan a la gente, que tienen como toda esta interacción, pero que no necesariamente entran en el ámbito periodístico porque no realizan géneros periodísticos, porque no estudiaron periodismo, pero que hacen otro tipo de comunicación, y esa comunicación es la que está teniendo mucha repercusión en el pueblo. Debe de estudiar este fenómeno comunicacional, pero de ahí a que digas, bueno, se tiene que revolucionar el periodismo, o tiene que haber otra forma de hacer periodismo, no lo creo, porque el periodismo sigue siendo fundamental tal cual como lo conocemos, o sea, ni siquiera eh, digamos, el auge de la plataforma digital, de Internet propiamente, de las redes sociales, ha cambiado al periodismo. O sea, al contrario, el periodismo solo se adapta a las nuevas tecnologías, pero el periodismo sigue siendo lo mismo. Esta necesidad de informarle a la sociedad lo que pasa y sobre todo lo que está mal. Bueno, ha sido mucho más acelerada, yo creo, de lo que hemos pensado todos. Y sobre todo me refiero a América Latina, porque como que sí se veía mucho más evidente en países europeos o incluso en el propio Estados Unidos, pero en América Latina íbamos un poco más lento y quizá pensábamos que íbamos a tener como más tiempo y no, o sea, ya estamos viviéndolo, pues sí, ahora con la inteligencia artificial, pues también hay que ver qué nos va a pasar, ¿no? Yo creo que cuando se cometen violaciones a la ética periodística, sobre todo cuando se miente, se tiene que exponer, y se tiene que exponer con nombre y apellido. Yo no veo mal que se exponga esta circunstancia cuando hay de por medio infodemia, posverdad, etcétera. O sea, cuando hay mentiras, porque eso es una violación a derechos humanos, es una violación al derecho humano a la información que tiene toda la sociedad y en extensión al resto de derechos, porque hay que recordar que cuando se habla que el derecho a la información es un derecho llave, es porque nos permite primero entender o conocer que existen otros derechos humanos, después exigirlos, o sea, que se nos cumplan, y después ejercer esos derechos humanos. Entonces hay una violación a esa, digamos, a la población en general, y me parece que se necesita ponerle nombre y apellido. No puedes estar en el abstracto como que los medios en general mienten, ¿no? Hay que identificar, y además identificar el tipo de mentiras que están difundiendo, e incluso, pues como lo que hace la sección Quién es quién en las mentiras de la semana de Ana Elizabeth García Vilchis, pues exponer cuáles son exactamente esas. Fíjate que nosotros no nos metemos tanto con mañaneras porque en la escuela, al menos la materia que yo doy, que es periodismo multimedia, nos enfocamos en el periodismo de investigación. Entonces, mi clase no se enfoca en el periodismo de rutina, que pudieran ser estos géneros como de nota informativa, crónica o entrevista, que son los que se aplican, digamos, directamente a la conferencia matutina. Entonces, no, la verdad que no hemos tenido la oportunidad de analizar este tema, salvo en un par de clases, pero no es como el eje central de la materia. Pues sí que ha sido un modelo muy atacado, ¿no? Por las corporaciones mediáticas, pero también por actores políticos de relevancia. Yo recuerdo que recientemente, antes de que la doctora anunciara que se iba a tener conferencias, Claudio X González Guajardo, este accionista de Kimberly Clark, el líder de la oposición y además quien fundó esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para suplantar al verdadero periodismo de investigación, pues decía, ojalá que ya no haya
conferencias matutinas con el próximo gobierno. Y eso nos habla en realidad de lo efectivo que fue este ejercicio de libertad de expresión para romper ese cerco mediático que ellos tenían controlado. Y por ellos me refiero a que hay que entender que los medios de comunicación son aparatos ideológicos del sector económico y en ese sentido se explica absolutamente toda su falta de convicción de garantizar el derecho humano a la información y por qué se han cargado hacia la desinformación, la desinfodemia, la posverdad, pues porque a ellos les conviene. Habría que ver hasta qué punto realmente se puede rendir cuentas desde una conferencia matutina. Lo que sí es que hay un contacto directo de la actividad de gobierno con el pueblo porque se les está informando permanentemente, pero hay otros caminos para la rendición de cuentas. Este no sería el único y mucho menos desde el punto de vista periodístico podremos decir que esto es todo. Thank you.